Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el Evangelio de San Juan y por interés lleva con Ñande Evangelio de San Juan. Lo que caracteriza el Evangelio de San Juan como simbología es justamente el águila. ¿Pero por qué el águila? Porque el águila dice que desde una altura impresionante, dice que mira y está observando, hasta un ratoncito dice que puede ver allá abajo que se está moviendo en la tierra, de una altura impresionante. O sea, esa pues soy de... Bueno, y San Juan es un poco así, desde la altura. Desde ahí entonces está observando y está dándonos a entender en su evangelio, ¿verdad? Todo este accionar de Dios desde la altura, lo que Dios ofrece a la humanidad, lo que Dios nos ofrece a nosotros, a los hombres. Y bueno, hoy, queridos amigos, en este capítulo 1 queremos mirar un poco el versículo 6. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Vean en el versículo 6. En el principio existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios, todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de lo que se hizo. En ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hasta ahí llegamos al versículo 5, a este día entonces hubo un hombre. Aquí nos cambia un poquitito a otra temática. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Vaya estudiante este día, vaya leemita, ¿verdad? Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. En el contexto bíblico, a ver un poco qué hace esta expresión aquí, que hubo un hombre, ¿verdad?, que se llamaba Juan. Esta afirmación teológica anterior que nosotros teníamos de que la luz brilla en medio de las tinieblas, la luz brilla en medio de las tinieblas, la encarnación, Dios que se hace presente. Ahora el versículo 6 va a introducir por primera vez una figura histórica concreta. Estábamos hablando prácticamente de la preexistencia. Estábamos aplicando el dabar. Estábamos aplicando la misma palabra, el verbo, nada más y nada menos que en la definición de Jesús, porque upeagogina la o definicea que la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Jesús entonces como preexistente, divinidad, y junto a Dios no quiere decir crente lleva, sino que es de la misma esencia de Dios. Bueno, ahora por primera vez entra una figura concreta, era Juan. Juan el evangelista, Juan Bautista. Y Juan el evangelista, el que nos está narrando, hace aquí una pausa en la teología del logos. Aquí te ven hasta el versículo 5 estábamos hablando del logos,
quién es el Logos, cómo el Logos se encarna, cuál es la lucha, ya es lucha interna o externa que recibe el Logos contra las tinieblas, contra Skotos, ¿verdad? Entonces, Skotos versus luz. Y aquí entra el Logos, pero hacemos esa pausa y entra una figura histórica, San Juan Bautista. Ahora, la expresión egéneto antropos. Aquí se utiliza egéneto antropos. Hubo un hombre, existió un hombre, la existencia, hubo un hombre. Y esta es una fórmula, queridos amigos, muy, muy solemne que implica irrupción providencial en la historia. Egéneto antropos, ese verbo, egéneto, quiere decir una irrupción, quiere decir un corte en la historia, un corte en la historia. Y vamos a mirar el sentido teológico, ¿verdad? El por qué el egéneto antropos aquí. Hubo un hombre, que es una fórmula muy solemne que implica irrupción providencial de Dios en la historia. El Bautista no aparece aquí como una figura mística, sino más bien como un enviado. Entonces, esto se dice apestalmenos, para griego. Apestalmenos es un verbo que nosotros lo vamos a traducir como enviado, apestalmenos. Pero tiene un término con mucha carga profética y apostólica, apestalmenos. No es un enviado así nomás, sino que tienen en sí mismo. Por eso ellos utilizan, yo les decía, la lengua griega tiene una riqueza impresionante de vocabulario para explicar cada cosa, cada cosa. No es que ellos utilizan uno solo para aquello que ellos quieren decir, sino que para decir algo, ellos incluso van cambiando los verbos. Aquí, por ejemplo, apestalmenos quiere decir enviado, pero con una carga profética y con una carga apostólica. Se le agrega este elemento, apestalmenos. Es un apóstol y al mismo tiempo es un profeta. Este versículo 6, queridos amigos, muestra que la luz no viene sin testimonio. Es decir, que Dios suscita siempre mediadores humanos para preparar su revelación. El autor sagrado nos quiere dar a entender y nos quiere convencer que Peñan de Yara lleva para encarnarse verdaderamente, o sea, la encarnación va a tener un significado bien concreto en aquellos que serán los mediadores. Ella Peñan de Yara oye cualcata, cómo Dios se va a manifestar, cómo Dios se va a revelar. Y en este caso, el Dabar, ¿verdad? La palabra que estaba junto a Dios y era Dios, etc. Ella con Angae oye revelata, ella oye cualcata. Dios necesita a los hombres, Dios necesita de ti. Yo soy la única Biblia que lee la gente todavía. Así dice, ¿verdad? Un poema. Y bueno, así también. Aquí, queridos amigos, Dios que suscita un mediador, Juan el Bautista en este caso actúa como el precursor en línea de cualquiera de los profetas, en la línea de Isaías, en la línea de Elías, que viene y que anuncia la presencia y la revelación de Dios en la historia. Volvemos enseguida con más Ñan Yarañe en Nuevo Testamento. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho
quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor, y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi
corazón de que te amo, de que te amo, Señor, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. 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 Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, San Juan capítulo 1, recordamos que estamos en este versículo 6. Aquí decíamos que entra un hombre, un personaje bien histórico, y tenemos que saber que históricamente Juan el Bautista, el nombre es Yohanan o Yohanan, Juan el Bautista, Yohanan. Yahvé es misericordioso, dice la Yohanan. Yohanan, Yahvé es misericordioso. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan, se llamaba Yohanan. Dios es misericordioso. Y esta es una figura profética real con un fuerte impacto en el siglo I. Un fuerte impacto de una personalidad, en este caso sería Juan, ¿verdad? Juan el Bautista. Ahora, el movimiento de bautismo, de conversión en el Jordán, tenía connotaciones bien escatológicas. Recordemos que ellos están también con un movimiento que se llama el movimiento apocalíptico. Y el movimiento apocalíptico te habla de elementos escatológicos. Pero ya al griego. Escatón. Escatón quiere decir, es como que vos tenés aquí un pan, allí vas a ir que se ve, separa. Es la intervención de Dios, es un corte, ¿entendiste? O ya puede haber corte, pero pega con la escatón. Apego utape palabra, ñandeña bojera, escatología. La irrupción de Dios en la historia. Upea las dice. De esta manera, queridos amigos, el texto aquí no le presenta a Juan el Bautista como fundador de un movimiento, decíamos. Movimiento, por lo menos el texto aquí nos presenta. Históricamente, tal vez Juan el Bautista tenía un movimiento, es decir, aquellos que iban detrás de Juan el Bautizador, ¿verdad?, en el río Jordán. Y entre ellos también después, según el texto que nosotros tenemos aquí, el mismo Jesús aparece y se hace bautizar por Juan el Bautista. Pero recordemos que en ese momento también aparecen otras expresiones dentro del texto bíblico para demostrar que el Mesías es Jesús. Y después, como ya les dije, del capítulo 1, versículo 19 en adelante, vamos a tener algunas preguntas interesantes que le hacen a Juan el Bautista para dar a entender y saber en qué consiste su ministerio. Entonces, queridos amigos, aquí tenemos como instrumento más bien este plan de salvación. Y Juan es eso lo que quiere presentar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ñande Yarañe presenta
Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta, Señor. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumentará. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Cántale. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, mi Salvador.
mis defectos, me sabes de memoria. Caminas cada paso aquí. Conoces mis manías, conoces mis pecados y cada marca que tengo en mis manos. Tú me conoces porque tú me has creado. Tú me conoces como hija, tu amado. Vengo a entregarte toda mi vida. Vengo a entregarte hasta lo que no te doy. Vengo a entregarte toda mi alegría, todo mi camino te lo doy. Conoces mis manos, conoces mi cansancio y sabes cada día lo que doy. Hoy tengo que entregarte lo que no me animo y eso que me duele hoy te lo entrego a ti. Porque tú eres mi rey, mi salvador. Tú conoces lo que es mejor. Todo te lo entrego, todo te lo doy. Todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor, todo lo que tengo te lo doy. Todo te lo entrego, todo te lo doy, todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor, todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo entrego a ti, Señor. Todo te lo doy, todo te lo doy a ti, mi Señor. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 7. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Queridos amigos, qué interesante dar el testimonio. Vuelve a insistir, por lo que hoy entonces la Ñande Yarañe, para dar testimonio de la luz. Te cambia solamente el hecho de la luz. Dar testimonio, vuelvo a repetirte, para dar testimonio de la luz. Es decir, cuando iban de Maven la Uina. Y después continúa, tiene un objetivo, para que todos creyeran por él, es decir, por el testimonio. El testimonio. Todos creyeran por él. El testimonio el testimonio. ¿Qué testimonio damos nosotros? Qué importante, queridos amigos, entender esto, ¿verdad? Entonces aquí, en el contexto que tenemos aquí, de los primeros años del cristianismo, este contexto histórico, el movimiento bautista seguía siendo muy influyente. Eso es lo que decíamos. Muchos pensaban que él era el Mesías. Algunos seguían creyendo que Juan era verdaderamente el Mesías. Eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo. Ustedes pueden buscar capítulo 19, del 1 al 5. En este versículo responde también a esa situación histórica. Juan no era la luz, sino que vino para testimoniarla. El evangelista reafirma que el papel de Juan fue un papel preparatorio, el precursor, y que está ciertamente subordinado ¿a quién? Al Fos, a la luz. Vino para dar testimonio de la luz, para dar testimonio de la luz. Está supeditado allí. Interesante, ¿verdad? Por eso en este contexto cultural, antropológico, es decir, del aspecto bien nuestro, humano, dar testimonio, se debe dar testimonio, tiene un profundo valor en las culturas semíticas. De ahí, Ñandego yarecó mucha influencia y parecido con la cultura semita. Ñandego ya es la ñandenda ya poco y no. Da ya ay ya ñande. Repocuana la gente cupisan la reicuavia. Repocuana ese la gente. No poco y no ay la gente. Bueno, es un poco el significado. Repocuana y gato es un es decir, el testimonio es como un tocar la realidad para demostrar que verdaderamente existe una adhesión de que vos crees. E incluso el tocar, dice, muéstrame tu fe sin obras, muéstrame tu fe, abstracción, que yo te voy a mostrar por medio de mis obras, lleva testimonio, por medio de mi obra, que verdaderamente yo creo. ¿Entendiste? Es lo contrario. Y esto es demasiado lindo. Y la palabra hebrea para decir testimonio es Hedut. Edut, ¿verdad? Hedut tiene una pronuncia Ain, ¿verdad? Bastante interesante. Siempre está ligada a lo que nosotros le llamamos también el Berit, la alianza. Está siempre asociada a la legalidad. Upeágina, la testimonio. Legalidad. ¿Qué testimonio estamos dando? Y nosotros decimos, qué feo tu testimonio, qué feo ese testimonio. Naipea. Va testimonio la remeta la de membube. Va testimonio remeta la de la lleve la de la ube. Testimonio. El Hedud quiere decir, queridos amigos, que no es simplemente uno que observa y va a dar testimonio y después va a juzgar algo, sino que es alguien que está implicado existencialmente. Entonces la yaguatá, eso que estamos proclamando como verdad. Juan el Bautista, al proclamar como verdad a Jesús, es decir, al Mesías que llega, aquí él no podía cargar o mentir, no podía mentir, si es que él no cargaba esa culpa colectiva. Entonces va a llevar encima, ¿verdad? O sea, ese testimonio de lo que está sucediendo. Desde el punto de vista muy nuestro, es decir, muy antropológico, la comunidad judía estaba esperando
constantemente signos y portavoces divinos. Este pues suele ser el problema, queridos amigos. Añande, ya poco, ya esperamos de arriba, ¿verdad? Cosas que vengan. Y esto sobre todo en los momentos críticos, ¿verdad? Cuando hay crisis, todo el mundo clama al cielo, mira arriba, mira a Dios y manda a venir de ya. Sin embargo, el testimonio de Juan aparece como un acto de mediación entre el cielo y la tierra. Una función muy sagrada, y esta función es la que conecta siempre al profeta, que es un profeta itinerante, un profeta que sigue caminando el jalaj de Dios, o anunciaina, es un anunciador continuo de una presencia de Dios, si es Yohanan, de la presencia misericordiosa de Dios ahora, aquí y ahora. Entonces, por eso, queridos amigos, es importante que tengamos en cuenta, este es el aspecto bien antropológico. Peñandeya Jeká, Coangañandeya Yujuta, Moya Yujuta, en el testimonio. Jamala testimonio. Japeo Yacande, Pendeika tuares Eshare Pocoare a Peajinalo Yacase. Este es el Yohanan, es decir, el que hace presente la misma misericordia de Dios. Por eso es que él bautizaba, por eso que es el llamado que él hacía a toda la gente. Vengan, bautícense, conviértanse, cambien de vida. Y ahí se iban todos, como dijimos. ¿Pero por qué? Porque querían cambiar de vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado 1 o 2 veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo.
Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro, y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico. Cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las Escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. Bastante extraña. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es. Y es sorprendente. Porque normalmente, si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo. Y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el mar muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto? No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios. Y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el versículo 6. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Ahora, con respecto a algunas palabras clave. El primero, se llamaba, es decir, el nombre. Jónoma se dice. Jónoma, nombre. En el mundo bíblico el nombre no es una etiqueta, sino que es una expresión de la esencia y de la misión de la persona. Cada nombre tiene una explicación, una simbología de lo que ese personaje, esa persona, tiene que realizar. Por ejemplo, el ángel Gabriel te dice, Gabar, el fuerza de Dios, es el que fecunda. Mi como él, quien como Dios, Miguel. O sea, tiene una función específica. Cada nombre te explica su función. Rafael, Rafa quiere decir curar, el Dios, Dios que cura. Y en fin, cada uno de estos nombres, por eso estábamos diciendo en el mundo bíblico, la palabra, en este caso el jónoma, el nombre, tiene ya en su expresión la esencia de la misión de ese personaje. Juan, Yohanan, significa Dios ha tenido misericordia. Yohanan quiere decir Dios ha tenido misericordia, lo cual ya anticipa el rol que entonces Él va a juzgar. Por eso le dice que se llame Zacarías, dicen después, ¿verdad? Y dice, no, que se llame Juan. Y no, pero por ahí hablan de familia, ¿verdad? Era la Yohanan. Pero viste, y después le piden al Padre. Pero como la misión de Juan el Bautista será el Yohanan, es decir, aquí es que Dios ha tenido misericordia. Dios es el que nos está mostrando a través de este niño como precursor que está llegando el Mesías, precursor del Mesías, Yohanan. Y con él se va a cerrar en realidad y se va a abrir. Miren que es un personaje demasiado importante, Juan el Bautista. Se cierra el Antiguo Testamento y se va a abrir como precursor hacia Jesús, porque Jesús será el que cumple, será el Mesías enviado por Dios, pero alguien que lo precede y alguien que lo anuncia. Precediendo, cierra el Antiguo Testamento y abriendo y anunciando la venida del Salvador, es decir, del Mesías, está abriendo el Nuevo Testamento. Yohanan, ahí su papel es muy importante. Ahora, en la tradición semita, el nombre contiene también el destino, decíamos, no es causal. El Bautista encarna el mensaje que predica, siendo el mismo testimonio de la fidelidad divina. Es decir, que Juan el Bautista ya es el primero en tener misericordia, o sea, lo que él está realizando. Dios es misericordioso.
es el que se pone, dice, conviértanse, llama a la conversión, vengan. Ave Beyupá, Shepo Bautizata, Juan el Bautizador, Juan el que muestra misericordia. Ahora, en esto tenemos algunas palabras claves, queridos amigos, por ejemplo, de nuestro estudio bíblico. En primer lugar, como enseñanza, ¿verdad? Que Dios actúa en la historia por medio de hombres concretos. Por medio de hombres concretos. Que es una irrupción de Dios en medio de su pueblo. Después también entendemos en este versículo 6, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Juan es enviado y él no es autoproclamación. Avena y porina. Estilo secta, estilo protestante, Shela pastor, Shepea llamó. ¿Quién te envió? Hashem se conea el Espíritu Santo, Sherenoi. ¿Entiendes? No. Aquí no hay autonombramiento. ¿Entendiste? Panda de ti, golpe de Estado. Y entonces, no hay autoproclamación, sino que aquí hay una auténtica misión que implica obediencia y autoridad que se recibe de Dios, atención, de Dios, por medio de la comunidad. Por medio de la comunidad. No es que a mí nomás se me surge, ¿entiendes? Sino que es por medio de la comunidad. Por otra parte, queridos amigos, una enseñanza maravillosa es que prepara, no reemplaza. No le está reemplazando al Mesías, sino que le está preparando el camino. Una voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor. O si no, una voz que grita, una voz que grita, hasta ahí también puede ser. En el desierto preparen el camino para el Señor. Entonces, esto por ejemplo es muy interesante también en los estudios bíblicos que nosotros tenemos. Entonces, queridos amigos, Juan el Bautista prepara el camino, no es que reemplaza, entonces, ya, sino que su ministerio del bautizador, decíamos, tiene sentido solamente en referencia también a Cristo. Es el que muestra al Cristo. Otra frase muy importante, queridos amigos, como enseñanza para nosotros, es que todo enviado debe dar testimonio de la luz. Es decir, ñandera testimonio. Nuestra misión es señalar, no es suplantar. Juan el Bautista se dan cuenta que siempre señala el camino del Señor. Hoy sacae, moru viva la yeguatá, va para la yeyapona. Este es el Cordero de Dios. Upeariré todos los discípulos, ¿verdad? 2 dice. Eso quiere decir toda una comunidad, quiere decir el número 2. Ojo veñan de Yara de Pecueri, ¿dónde vives? ¿Quién eres? ¿Qué quieren? O por Andupacho veñan de Yara. ¿Dónde vives? Vengan y experimenten. Pero Juan el Bautista se presenta como aquel que señala el camino. Y luego, queridos amigos, también la vocación humana es respuesta al llamado y al envío divino. Una respuesta. Es lo que Juan el Bautista está haciendo, ¿verdad? Por lo tanto, todos estamos llamados también a tener esta actitud de Juan el Bautista hoy. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.